En esta ocasión tenemos la responsabilidad de exponer un tema basado en el libro de Michel Foucault, El poder de la psiquiatría. La compañera Ana Mercedes Rivas de Pirela y este servidor Nelson Pirela. Esta obra sale a la luz entre el año 1973 y 1974. Nos toca exponer acerca de la clase del 28 de noviembre de 1973. Allí Foucault nos habla de los dispositivos disciplinarios. ¿De qué exactamente está hablando Foucault? Lo explica allí desde el punto de vista de que es una maquinaria, consiste en una maquinaria de alguna manera ideológica, una maquinaria de dominación que va desplegándose dentro de los grupos religiosos del medioevo, es decir, entre el siglo V y el siglo XV, pero que ha prevalecido obviamente hasta hoy en día. Foucault tiene algunas ideas principales allí que son dignas de resaltar. La primera que menciona dentro del tema de los dispositivos disciplinarios es acerca de comunidades cristianas. Foucault enfoca allí o ubica allí al origen y el cultivo de precisamente de los dispositivos disciplinarios. Dice él que se fue mezclando la iglesia dentro de lo que era la monarquía y el sistema feudal existente en Europa para aquella época. Dice también Foucault que esa influencia fue crítica, fue de oposición en muchos casos y contribuyó al avance de alguna manera político y social de la época, político-económico. En segundo lugar, Foucault habla de la colonización de los jóvenes. Aquí resalta una orden llamada los hermanos de la vida, donde Groot, sobresale Groot, el que inicia el trabajo con dicha escuela, porque forma una escuela donde él aplica algunos principios, algunos fundamentos que son de origen ascético, es decir, religioso, de apartarse de las contaminaciones y cualquier tipo de acuartelamiento, porque es eso lo que logra más adelante Groot con su escuela, y se va propagando el hecho de apartar a los estudiantes en un sitio específico, lejos del pueblo, lo que corta la comunicación de los jóvenes estudiantes, de la juventud entonces, que tenía un nivel de vida distinto, una forma de vida distinta, pero que se va adaptando a esta nueva manera que presenta el autor que estoy mencionando, el autor de aquella obra, de aquel trabajo, y separa a esos estudiantes del pueblo, de la gente común. Y en tercer lugar, una idea que resalta acá nuestro autor Michel Foucault, se refiere a la colonización ya no de los jóvenes, porque él va tocando las diferentes esferas de la sociedad, sino del pueblo en común. Y él se remite en su viaje, en esa historia maravillosa que narra, hasta el Suramérica, en el Paraguay específicamente. Él allí dice que los jesuitas se encargaron de establecer una especie de aldeas dominadas totalmente por ellos, con las modalidades religiosas que estaban, por supuesto, dentro de esos dispositivos disciplinarios, donde controlaban la hora de acostarse, la hora de levantarse, incluso las relaciones sexuales son nombradas allí dentro del esquema que se manejaba por los jesuitas, totalmente apegadas a las normas que ellos tenían dentro de aquellos dispositivos, dentro de esa manera de manejar el contexto de la vida de las personas. Incluso iban a misa de madrugada, porque ese era el orden establecido, y luego en la mañana los niños salían a la escuela, los padres a trabajar o al campo o a los talleres respectivos. De manera que cierro mi participación para que mi hermana Ana continúe, mi compañera Ana, con unas palabras del señor Louis Baudin. Él dice en su obra Un Théocratique Socialiste, editada en París en 1962, él dice acerca del trabajo de los jesuitas y cómo lo vio, cómo lo evaluó. Dice lo siguiente: tienen cosas del cuartel y del monasterio. Mi compañera Ana. Bueno, continuando con el conversatorio, a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, el ejército implanta, por decirlo así, el acuartelamiento. Empiezan a trabajar con esta nueva modalidad del acuartelamiento. Esto consistía
en tener un lugar donde tener las personas que estaban allí prestando el servicio. Luego surgen los talleres, empiezan a dar talleres a la clase obrera, donde ellos terminan sometiéndose a la nueva institución disciplinaria. Esto en el año de 1787 da la idea de Jeremy Bentham de crear el panóptico. ¿En qué consiste el panóptico? El panóptico consiste en ser un lugar con muchas habitaciones de forma circular, donde había un lugar, un sitio específico para vigilar a todos los que estaban ingresados en ese lugar. En el centro, como una torre. Como una torre, ¿no? Donde podían supervisar visualmente, ver todo el comportamiento o las actitudes que tenían las personas que estaban allí. Luego, un poco más adelante, ese diseño da lugar a crear instituciones como colegios, orfanatorios, hospitales, y también de allí surge la idea del psiquiátrico, de crear el psiquiátrico con estas mismas características. A nivel de estructura. ¿Y las ventajas del panóptico? Para Foucault, hay tres objetivos principales en el panóptico, que son, en primer lugar, la gran fuerza que da la institución al que la aplique. Amén. Y en segundo lugar, a quienes dirigen la institución, una fuerza. Es decir, dar un buen soporte, una fuerza extraordinaria al que aplique para que aplique esta institución. En tercer lugar, es prodigioso porque constituye una nueva manera de dar al espíritu poder sobre el espíritu. Foucault dice que la fuerza del hombre, la fuerza del ser humano está dentro de sí, es decir, en el espíritu. Es por eso que él nombra esto acá acerca del espíritu, porque es una fuerza, es como el hombre que teniendo poder sobre la otra persona, generando ese poder y así poder subyugar a la otra persona. Bueno, esto es todo.